Hoy día quiero hablar sobre un tema de lo que he estado enseñando el año pasado. El pastor me ha asignado a mí para que yo enseñe teología sistemática. La teología sistemática es una forma de estudio en forma sistematizada donde se estudian las grandes doctrinas de la Biblia. Está la doctrina de Dios, por ejemplo, ahí estudiamos quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que quiere Dios, que se llama la teología. Después estudiamos la cristología, que es la persona de Jesucristo en toda su magnitud. Estudiamos también la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Su obra, el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo se mueve, y todo eso lo estudiamos. Estudiamos también al hombre de acuerdo a la creación de Dios y de acuerdo al aspecto bíblico. Eso se llama antropología bíblica. Y también estudiamos el pecado. Y eso es lo que terminamos, al menos los que están estudiando conmigo han podido darse cuenta de la magnitud, o yo diría, los efectos desastrosos que tiene el pecado en la vida del hombre. Por eso quería hoy día compartir esto, el tema de se llama la hamartiología, o sea, la doctrina del pecado. Y eso es lo que voy a estar predicando a través de la palabra de Dios. Quiero invitarlos a poner de pie para orar, por favor, y también interceder por la iglesia y por nuestro pastor, por los líderes y por todo lo que creemos nosotros que Dios está obrando. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos presentamos delante de ti una vez más, Señor, para elevar nuestras oraciones hasta tu trono de gracia y pedirte, oh Dios, tu bendición sobre cada uno de nosotros. En especial, Padre, los que estamos aquí reunidos este día, oh Dios, alabando y glorificando tu nombre. Gracias, Padre, por este día que tú nos das, en que podemos estar en tu presencia, Señor, recibiendo el influjo de tu Espíritu, para que de esa manera, Señor, nosotros podamos ser edificados y madurados, Señor, a la presencia y la magnitud de Jesucristo. Padre, queremos orar, Señor, por nuestro pastor. Tú estás obrando en él y pedimos, Señor, que la medicina que esté tomando y el tratamiento que esté llevando sea guiado por ti, Señor, para su pronta recuperación. Oramos por la iglesia, Señor, para que tú sigas obrando en ella, llevándolo adelante y obrando también en los líderes, en el pastor Manuel, como también en todos aquellos que tenemos una responsabilidad en el servicio de la iglesia. Padre, y ahora te pedimos que a través de tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro entendimiento, nos ilumine, Señor, para poder entender tu bendita palabra. Padre, gracias, gracias infinitas, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos al libro de Romanos, al capítulo 5. Ese va a ser mi punto de partida para... Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así este pasaje: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Una vez más voy a leerlo. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén.
Para entender este pasaje, invariablemente tenemos que ir a Génesis. Porque ¿cómo entiendo yo que el pecado entró a este mundo? O sea, ¿cómo que es que el pecado entra a este mundo? Según la teología, estudiando a Dios, Dios es un Dios bueno y es un Dios perfecto. En Él no hay manchas, en Él no hay arrugas. Es el ser más perfecto que existe. Y entonces, ¿cómo es que siendo un Dios perfecto, algo le salió mal al seguro a Él, que entró el pecado a este mundo? Y para entender eso, tenemos que remitirnos entonces a los inicios de cómo fue que el pecado, que es el ente más corrupto y desastroso que ha llevado al hombre a su ruina, entra a este mundo. En primer lugar, tenemos que entender que el pecado entra a este mundo por un ser llamado Satanás. Como yo le enseñaba a mis alumnos, el pecado no se inicia aquí en la tierra. El pecado se inicia en el cielo, con un ser que se llamaba Luzbel, o sea, bella luz o luz hermosa. Un ser creado a la perfección, pero que por ser tan bonito, por ser tan perfecto, por ser tan espléndido, este ser cayó en orgullo, en soberbia y vanidad. Y por eso es que este ser, al caer en ese orgullo y vanidad, se sintió que él podía ser Dios. Y entonces él crea la primera rebelión contra Dios. Si él, yo diría así, ¿no?, se mira en el espejo y dice, mira, qué hermoso, qué guapo, qué poderoso que soy. ¿Y yo por qué no puedo ser Dios? ¿Por qué yo no puedo ser adorado también? ¿Por qué yo no puedo ser venerado? Y entonces él dice que en Ezequiel capítulo 28, que se halló en él maldad. Y esa maldad fue el orgullo, la soberbia de querer ser igual a Dios. Y ese fue el origen del pecado en ese ser. Como Dios lo sabe todo y nadie puede meterse contra Dios, entonces Dios lo destierra del cielo y lo manda a la tierra. Ahora bien, ahí hay un misterio porque no sabemos por qué Dios no lo mandó a otro planeta, lo mandó precisamente aquí, ¿no? Y ese ser caído, ese ser malo, ese ser que se inició con el pecado, es ese ser que corrompió a la creación, a su máxima creación de Dios, que es el ser humano. Que es el ser humano. Y por ese ser es que infecta el pecado a todos los hombres. Ese ser tentó a la primera pareja humana y les hizo lo mismo que él quiso. Él quiso ser Dios, él quiso ser como Dios. Y ese mismo libreto le vende a esa pareja y le dice, ustedes pueden también ser como Dios. Ustedes también tienen la facultad de ser igual a Dios. Y lo malo es que esa pareja compró ese libreto y por ahí se corrompió también, al igual que ese ser. Y ahí fue cuando entró el pecado. También quiso ser igual a Dios. Y por eso este pasaje dice, por lo tanto,
como el pecado entró al mundo por un hombre, o sea, por la primera pareja, y por el pecado la muerte, así también todos los hombres murieron por cuanto todos son pecadores. ¿Cuál es el efecto que tuvo esto? Vamos a Génesis capítulo 3, para que vean ustedes el efecto devastador del pecado. ¿Y por qué es importante que nosotros tengamos que tener un conocimiento claro de lo que es en sí el pecado? Muchas veces nosotros tomamos el pecado a la ligera, tomamos el pecado como si fuera algo simple, sin darnos cuenta que el pecado es tan destructivo, el pecado es tan corrompido, que es lo que ha llevado a que este mundo esté así. Miren ustedes los efectos del pecado. Génesis capítulo 3 y versículo 6. Esta fue la tentación. Y quiero afirmar algo que lo voy a desarrollar más adelante. Es que el arma más poderosa que tiene el diablo y que siempre le ha dado resultado y que yo creo que es la única arma que él tiene y que con eso ha vencido siempre. El arma es la tentación. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Él le tienta a Eva y le dice, ustedes pueden ser como Dios. ¿Por qué tienen que limitarse a ser un ser dependiente de Dios? ¿Por qué ustedes tienen que estar siempre adorando a alguien cuando ustedes también pueden ser Dios? Y le dice, ¿cómo puede ser? Y le dice, Dios le ha dicho que no comas de ese árbol. No, le dice, sino que sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ese fue el libreto que le vendió el diablo a Eva. Y dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió con ella. Bajo este proceso, ella mira el árbol, es codiciable, es bonito y puedo alcanzar lo que soy. Y entonces lleva adelante el efecto que ha producido la tentación en el corazón de ella. Y miren los efectos que ocurren, para que vean ustedes lo destructivo y lo dañino que es el pecado. En primer lugar, dice el versículo 7, el efecto primero del pecado dice, entonces fueron abiertos sus ojos y ambos conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El primer efecto que tiene el pecado en ellos es la vergüenza. O sea, antes del pecado ellos estaban con ropa, estaban cubiertos, que recién cuando ellos pecaron sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Cómo entendemos eso? No, ellos estaban desnudos, pero la gloria de Dios los cubría. La gloria de Dios estaba con ellos. Y por eso ellos no sentían ninguna vergüenza, porque producto del pecado es la vergüenza. Producto del pecado es la vergüenza. Porque la vergüenza es porque hay algo malo en nuestra mente. Y por eso siento vergüenza. Y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y entonces, ¿qué hicieron? Para tapar su vergüenza, para cubrir su vergüenza, comenzaron a tomar hojas de higuera, dice, y se pusieron a hacer el primer bikini. Ahora, yo esto me hago siempre una pregunta. ¿Por qué el ser humano es el único ser sobre la faz de la tierra que tiene que usar ropa, que tiene que vestirse? Mire,
Ningún ser vivo en la tierra tiene ropa, a excepción del ser humano. Los peces vienen con su escama, las aves con su plumaje, los animales con su pelaje y no usan ropa. ¿Por qué el ser humano es el único ser en la tierra que tiene que usar ropa, que tiene que cubrirse, que tiene que vestirse? ¿Saben por qué, hermano? Porque tratan de cubrir su vergüenza. Ese fue el efecto. Ellos se vieron y se sintieron con vergüenza y tuvieron que cubrirse. Sino que nosotros ya lo hemos arreglado esto, entonces nos pusimos una ropa, una camisa, nos pusimos un terno y nos vestimos bien. Pero lo único que está mostrando eso es que estamos cubriendo nuestra vergüenza por culpa del pecado. Ese fue el primer efecto. El segundo efecto. 8. Oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto en el aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron. Y la presencia de Jehová, de Dios, entre los árboles del huerto. 9. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El segundo efecto del pecado es el miedo, es el temor. Dios no nos hizo a nosotros para que vivamos atemorizados o con miedo. Dios nos hizo a nosotros para que vivamos felices, en plenitud, sin ningún sobresalto y sin ninguna otra cosa que nos pueda causar estrés, que nos pueda causar angustia o que nos pueda causar temor. El temor y el miedo es causa del pecado. Es causa de darme cuenta que yo he hecho algo malo y que merezco un castigo. Y por eso es que todos los que hacen algo malo tratan de esconderse, tratan de acallarse, tratan de simular por el miedo al castigo. Y ellos se dieron cuenta que habían hecho algo malo. Ellos se dieron cuenta que habían transgredido lo que Dios le había dicho. Y por eso tuvieron miedo. Y el miedo es una de las cosas, es una de las, no sé, quizás los psicólogos sepan, pero es una de las causas que trae más angustia y más temor. Y yo diría más cortisol y miedo al ser humano. Mire, estamos viviendo en una época muy angustiante. Hasta nos da miedo salir a la calle. Una hermana me decía, cuando yo viajo en el micro y veo que se pasa una moto, me pongo a temblar. Y yo le dije: mejor ponte a orar. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viviendo así? Y estamos viviendo muy exaltados. Los ansiolíticos, hermano, según me ha dicho un amigo que es psiquiatra, los ansiolíticos es el medicamento que más se está usando ahora. Se están vendiendo por millones, porque hay gente que no puede dormir y no puede levantarse. Hay gente que no le da hambre, porque viven con tanto temor, angustia, por el miedo. Y el miedo es un efecto del pecado. Otro efecto del pecado es que el hombre busca salvar su responsabilidad. Dice el versículo 11. Dios le dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste. Ella tiene la culpa.
Y tú también por haberme la dado. Mejor me hubiese quedado soltero. Desde ese momento, todos los seres humanos evadimos nuestra responsabilidad. Siempre buscamos a quién echar la culpa. Siempre buscamos un culpable. Casi nunca nosotros somos culpables. Siempre la culpa lo tuvo nuestros padres, la sociedad, el gobierno, y todo echamos la culpa siempre a otro, menos nosotros. Nosotros somos perfectos. Nosotros no tenemos culpa de nada. Y ese es uno de las cosas preponderantes, a veces, que Dios tiene que trabajar con el hombre cuando lo salva. Porque lo primero que hace Dios es darte un juicio. Tú eres pecador. Tú estás condenado. Tú estás bajo la ira de Dios por tu pecado, por tu maldad. Eso no nos gusta escuchar. Siempre buscamos justificación. Siempre buscamos la forma de tirar el paquete, el bulto a otra persona. Yo no. Yo soy bueno. Ese es un efecto del pecado, hermano. El no reconocer que somos nosotros culpables, que somos nosotros tan pecadores como todos los demás. Y que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Pero eso nos cuesta aceptar. Y esa es causa del pecado. Mire, otra de las consecuencias del pecado es la muerte. El 17 dice así, 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás en ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán, comerás plantas del campo, con el sudor comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, porque polvo eres y polvo volverás a ser. Esta es la consecuencia del pecado más terrible, porque nadie queremos morir. Cuando a mí me han invitado a veces a los velorios a predicar o a compartir algo, y muchos me preguntan, hermano, ¿por qué morimos? Sobre todo cuando alguien ha perdido un ser querido, sobre todo cuando alguien ha perdido a un ser que ama mucho, y que se siente un dolor, una profunda tristeza. Y siempre la pregunta es, ¿por qué morimos? Y la única respuesta que me da la Biblia es, morimos porque la paga del pecado es la muerte. Sí, esa es la consecuencia del pecado. Cuando pasamos por un cementerio, tenemos que darnos cuenta que esa es la consecuencia del pecado. Y que esa es la razón del castigo que Dios dio por desobedecer su palabra. Los cementerios nos están diciendo eso. Esta es la consecuencia del pecado del hombre. Es triste esto, pero es una realidad, hermano. Y el otro efecto del pecado es que perdimos el paraíso. Perdimos el lugar tan perfecto, tan delicioso, porque la palabra Edén significa delicia, lo perdimos. Para vivir en un mundo lleno de violencia, de maldad, de trabajo, de sudor, de enfermedad y de sufrimiento. Perdimos el paraíso. Y ahora estamos en un mundo que nos lleva a la destrucción. Dice aquí, el 23,
el 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también el árbol de la vida, coma y viva. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del cual fue tomada. Y echó, o sea, Dios lo echó, dice, ¿no? Pues fuera al hombre, y puso en el oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida para que se revolviese por todos los lados, para que guardase el camino al árbol de la vida. Milton es un escritor inglés. Él escribe un libro muy bueno que se llama El paraíso perdido. Y él va relatando ahí todas las consecuencias que el hombre sufre por causa del pecado. Y cómo perdió su hábitat más hermoso y bonito que Dios le había creado, que era el huerto del Edén. Hermano, esto le estoy diciendo para que veamos nosotros lo destructivo, lo dañino, lo corrompido y lo malo que es practicar el pecado. El pecado no es cualquier cosa. El pecado no es algo simple. El pecado fue el que ocasionó todo esto en la primera pareja. Todo esto se perdió cuando el hombre transgredió la ley de Dios. Porque ¿qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 dice: el pecado es la transgresión de la ley. Y el hombre transgredió la ley de Dios al desobedecer sus mandamientos, sus principios de él. Y estas son las consecuencias. Ahora nosotros, como somos descendientes de esa raza pecadora, como somos heredarios de esos primeros padres, eso ha pasado también a nosotros. Y ahora sí, volvamos a Romanos capítulo 5. Dice el versículo 12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿quiénes fueron este hombre? Ahora entendemos quién fue. Fue Adán y Eva. Como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos somos pecadores. Esa es la triste realidad de nuestra condición. Esa es la triste realidad del hombre y de la mujer también, que somos seres pecadores. Ahora bien, al saber esto, nos debe hacer sentir mal. Al saber esto nos debe conmover, que esta es mi condición, que esta es mi realidad. Y ahora, yo diría, llamando a Chapulín, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Quién podrá salvarnos? ¿Quién podrá cambiar esta realidad? ¿Quién? Y ahí entra, hermanos, la gracia y la misericordia de Dios. Y esto es lo más hermoso. Esto es lo más hermoso. Miren ahora. El versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero no hay ley que no inculpa el pecado. En otras palabras, está diciendo, mira, antes que la ley que fue en el monte Sinaí, ¿cómo vivían los otros? Si no había pecado, si no había ley.
Porque es la ley la que a mí me acusa. Es la ley la que a mí me dice que yo he hecho malo. Y es la ley la que cae sobre mí después con el castigo. Pero él dice que también los de atrás, antes de la ley, también fueron pecadores. Y que también están bajo la misma condición, después que se dio la ley en el monte Sinaí. Y el 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque en Moisés recién se dio la ley. Ahora, entendamos este principio, para que sepamos nosotros que nadie se escapa de este concepto. Porque algunos a veces me dicen, hermano, ¿y cómo se salvan aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Cómo se salvan aquellos que nunca han escuchado a Jesucristo? ¿Cómo se salvan? Porque si no conocieron nunca lo rechazaron. ¿Cómo se salvan? Bueno, aquí está. Tienen que reconocer que son pecadores, así hayan escuchado o no. Porque acá dice que no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque en Moisés recién Dios le dio la ley. Aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que ha de venir. Esto nos está afirmando una verdad que está en Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3 dice el 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, que los otros. No, dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que está haciendo aquí Pablo es encerrar a toda la raza humana como seres pecadores y condenados bajo la ira de Dios. Eso es lo que está haciendo Pablo. Para que no haya, dice, nadie que se justifique delante de Dios. Pero él nos va a dar algo muy precioso aquí más abajo. El 15 dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron muchos, abundaron mucho más la gracia de Dios, por el don de Dios, por la gracia de un solo hombre. ¿Quién es este hombre? Jesucristo. Jesucristo. Y él está reafirmando una verdad. Que Dios dio un don especial al ser humano. Y ese don fue su propio Hijo Jesucristo, que tuvo que venir a este mundo a morir en una cruz para pagar la muerte que yo merecía por ser un ser pecador. Él vino a este mundo, como él mismo lo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y esa realidad, ese don de Dios, es lo único que puede salvar y justificar al hombre delante de Dios como un ser condenado y caído. Y ahora mi responsabilidad como hombre pecador es tratar de agarrarme de eso y poder, con la sangre de Jesucristo, cubrirme para que Él limpie todo mi pecado y toda mi maldad, para que no sea condenado. Miren el 17. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, hermano. Así como la muerte entró por un hombre para maldición, condenación y muerte, así también por un hombre entró la vida eterna, la salvación y la redención, que es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Por eso la Biblia dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo la tierra y el cielo que pueda salvar al hombre, solo Jesucristo, hombre, hermano. Y esa es la realidad.
Y eso es lo que se ha venido predicando durante miles de años. Y es lo que sigue vigente hasta el fin de la humanidad. Ahora, (19) 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Él lo que está diciendo es, el pecado, la muerte, la condenación entró por un hombre. Pero todos aquellos que han recibido a Cristo, todos aquellos que han reconocido como pecadores y condenados, Dios les tendió la mano a través de su Hijo Jesucristo y le dijo, si tú aceptas a mi Hijo, entonces tú serás salvo. Porque de tal manera te amé, que di a mi Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envié a mi Hijo, dice, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 16, 17, 18 y 19. Bien, hasta aquí, magnífico. Quiero hacer una salvedad acá. Si hay aquí alguno que quizás no ha recibido esta gracia, no ha recibido este don de Dios, pues déjenme decirle, no yo, sino la Biblia, que está bajo la ira y la condenación de Dios. Pero que Dios extiende su misericordia a todo aquel que viene a Él. Jesucristo dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Así que tienes todavía la oportunidad de venir a Jesucristo. Bien. Pero ¿qué de nosotros ahora? ¿Qué de nosotros ahora que ya hemos recibido a Jesucristo, que ya somos salvos, que ya el Espíritu Santo está en mí, que mi nombre está escrito en el libro de la vida, que yo sé que tengo la esperanza suprema de que si parto de este mundo me voy al paraíso, a recuperar lo que perdieron nuestros primeros padres? Ahora, ¿qué de nosotros? Y Pablo entonces, de una manera magistral, nos va a dar ya no las consecuencias, sino nos va a dar una advertencia. La advertencia es esta. Vamos al capítulo 6. Muertos al pecado, ese es el título. Dice, ¿qué pues diremos? Ya Dios me salvó, ya Dios me dio vida, Dios me limpió del pecado, ya Dios, soy hijo de Dios. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene ahora? Si no recuerdo, fue en el año 92 o 93. Hicimos una cruzada porque vino un famoso ex pandillero, Nicky Cruz. ¿Han escuchado hablar de él? Nicky Cruz. Él es un famoso predicador, ¿no? Que fue uno de los grandes pandilleros de si no me equivoco, la pandilla de los Mau Mau allá en Brooklyn, en Estados Unidos. Y que un pastor, David Wilkinson, le predicó a este hombre, aun cuando él le dijo, si no te vas, sacó su cuchillo y le dijo, si no te vas y sigues hablando de ese Dios, te voy a partir en pedacitos, le dijo así. Y David Wilkinson le dijo, aunque me partas en pedacitos, cada pedacito te estará diciendo
Dios te ama, Cristo te ama. Frente a esas palabras, este hombre llegó a convertirse. Y después se volvió en un evangelista tremendo y andaba por todo el mundo predicándole, pero cumpliendo una misión especial de lo que él había sido. Él hacía evangelismo en las cárceles. Y aquí en el Perú existe todavía una misión que se llama Cruzada Carcelaria. Porque son los cristianos los que van a las cárceles, hermano, a llevarle medicina, a llevarle ropa, a llevarle Biblia y predicarle el Evangelio. Y este hombre vino. Y me acuerdo que de aquí fuimos varios a esa cruzada carcelaria. Y entonces entramos por primera vez porque ya Cruzada Carcelaria había hecho los arreglos para que un grupo más o menos, si no me equivoco, fueron como 80 o 90 personas que fuimos, podíamos entrar al mismo penal del Lurigancho. Y ahí predicarle a los presos, invitarles a esa campaña que iba a haber con este famoso Nicky Cruz. Y resulta que cuando llegó la noche y él predicó, hermano, un sermón de su testimonio, que removió a mucha gente, vimos como personas que parecían monstruos, hermanos, cortados aquí con chuzos por acá, arrodillados ahí, llorando ante el altar cuando Nicky Cruz predicaba. Y muchos arrepintiéndose de todas esas cosas. Algo espectacular. Nunca había visto eso. Gente que daba miedo acercarse, todos harapientos, sucios, con una cara que daba miedo en realidad. Pero cuando fueron tocados por la gracia de Dios, estuvieron allí arrodillados y llorando. Bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque a la semana un grupo fue nuevamente a confirmarlos y a ver todas esas personas, ¿no? Y me acuerdo, un pastor Zacarías salió y nos dijo, hermano, ¿para qué les cuento? Dice, después que acabó la campaña, después que terminó la predicación, nos fuimos todos y los presos entraron a su celda, se reunieron ahí y comenzaron a sacar lo que ellos llamaban la chicha canera, creo que es una chicha que se hace con arroz, que lo dejan fermentar y con eso ellos se emborrachan. Y entonces ellos sacaron su chicha y comenzaron a decir, ya soy salvo, ya soy cristiano, ya me entregué a Jesucristo, salud. Y comenzaron a tomar y a emborracharse. Y después todo borracho, de viva Cristo, esa. Hermano, después que nos convertimos, ¿qué? ¿Seguimos pecando? ¿Seguimos practicando lo que trajo consecuencias y destrucción al ser humano? Y esto, hermano, es lo más difícil, pero es una realidad. Dice Pablo en el capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ya soy salvo, ya me salvé, ya ahora tengo a Cristo, ya no me voy a perder, salvo siempre salvo. ¿Han escuchado esa frase? ¿Salvo siempre salvo? Pues no, hermano. Porque si la gracia de Dios costó la muerte de Jesucristo, no podemos jugar con esa gracia. Y miren lo que el apóstol Pablo va a seguir diciendo. Dice, en ninguna manera no puedes vivir otra vez en el pecado si ya Cristo te limpió de tus pecados. No puedes seguir pecando si ya Cristo te limpió y te salvó por causa de su muerte para limpiar tus pecados. Él dice, de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El 3, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, cuando Cristo murió ahí, yo morí también con él. 4, porque somos sepultados conjuntamente con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermano, la salvación que Cristo nos da, el don de Dios, no es para que vivamos ahora una vida libertina y seguimos nosotros en el pecado. La salvación que Dios nos ha dado es para que vivamos una vida nueva, una vida diferente, una vida mejor, y eso hay que entenderlo. Si yo digo que soy cristiano, que he sido lavado de mis pecados por la sangre de Jesucristo, entonces no puedo seguir revolcándome y viviendo otra vez en el pecado, porque entonces no he comprendido, no he entendido lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Y esto, aunque sea un duda, hermano, es una realidad. Porque el pecado es tan destructivo cuando no éramos cristianos como ahora que también somos cristianos. No crean que porque somos cristianos ya nosotros tenemos dispensa para pecar. O como Dios dijo, no, a este mijito no le voy a hacer nada, que siga pecando, a este sí porque... No, hermano, Dios no hace acepción de personas. Y tan destructivo es el pecado que Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Y Pablo está advirtiendo acá y dice, tú no puedes ya seguir otra vez. Si Dios te limpió de tus pecados, no te vuelvas a ensuciar en el pecado. Si Dios te santificó para que vivas una vida nueva, no puedes seguir viviendo la vida vieja. No. Y esto podemos decir, esta vida nueva, yo lo podemos llevar a 2 Corintios 5, 17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Ese es el Evangelio. Ahora tienes la oportunidad, te dice Dios, de vivir una vida diferente. Tienes la oportunidad de vivir una vida nueva, lejos del pecado, lejos de todo aquello que ha destruido y sigue destruyendo a la raza humana. Ahora tú eres un ser diferente. ¿Y sabe cómo lo llamó Jesucristo a esto? Lo llamó el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo, hermano. Pero hemos nacido de nuevo, ¿para qué? Para vivir una vida nueva en Cristo Jesús, hermano. Por lo tanto, hermano, no podemos nosotros seguir viviendo una vida de pecado. Porque dice aquí el versículo 9, vamos. Versículo 9 del capítulo 6. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Es lo que está diciendo, que nuestro Señor Jesucristo no pudo quedar en la tumba porque Él no tenía pecado. Porque ¿qué es la paga del pecado? Es la muerte. Pero como Él no tenía pecado, la muerte no lo podía retener, la muerte no lo podía ahí aguantar, y entonces Él resucita con la vida y en la inmortalidad. Y así dice, como Cristo resucitó de los muertos, tú también fuiste sepultado con Él, fuiste también muerto con Él, pero lo más glorioso, hermano, fuiste también resucitado con Él. Fuiste resucitado con Él, hermano. ¿Para qué? Para que vivamos una vida nueva. Por lo tanto, dice, ya el pecado no se enseñorea más de Él. O perdón, la muerte no se enseñorea más de Él. El 10, porque en cuanto murió, al pecado murió. Una vez por todas. Mas cuando vive, para Dios vive. Lo que está diciendo es que ahora tenemos que vivir para Dios. Tenemos que vivir para Dios. Porque ya al pecado hemos muerto. Ahora vivimos para Dios. Y el 12, 13 y 14, hermanos, son los versículos que quisiera que se lo lleven en su corazón. Por cuanto ya Cristo vive en mí, tengo ahora el poder
para yo no vivir en pecado. Dice el 12, si habéis resucitado con Cristo, entonces, esta es nuestra realidad. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, hermano. El pecado no tiene ningún poder sobre nosotros, hermano. El pecado no debe ya reinar sobre nosotros, porque si Cristo está en mí, Él es tan poderoso, Él es tan fuerte, que anula y rechaza cualquier otra fuerza extraña que no sea la de Él. Pero ahora yo tengo que elegir eso. Yo tengo que vivir ahora esa vida. Porque ya el pecado no tiene ningún poder sobre el cristiano, hermano. Si vivimos todavía bajo los efectos del pecado, es porque no hemos entendido quizás el poder que radica en nosotros. Ahora, esto me puso también en duda a mí. Esto no quiere decir que ya no voy a pecar. Esto no quiere decir que ya el cristiano tiene alitas y ya una aureola en la cabeza y que ya es un santo. No, hermano. Sí somos santos, pero todavía seguimos pecando. Pero ¿saben qué, hermano? Ya el pecado no es una práctica en nosotros. Lo que primera de Juan 3 dice, el que practica el pecado es del diablo. Pero no dice el que peca, sino el que practica, el que hace del pecado un estilo de vida, el que hace del pecado su personalidad, el que hace del pecado su forma de existencia. Ese es del diablo. Pero nosotros tenemos todavía nuestros rebalones. Como diría ese refrán, el que no cae rebala, ¿no? Pero ya el pecado no es una práctica en nosotros. No me identifico yo como un pecador, aunque a veces tengo mis caídas. Hermano, yo no le estoy hablando aquí desde un pedestal, hermano, yo le estoy hablando como un ser que está luchando también, y que tengo mis luchas, y que tengo mis caídas, y que tengo mis propios deseos pecaminosos, que muchas veces tengo que venir al trono de Dios y pedirle perdón. Y creo que todos estamos así. Es una lucha constante. Pero ¿saben qué, hermano? Siempre, siempre vamos a tener victoria sobre el pecado. Porque Jesucristo siempre nos va a llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, hermano. El pecado no se enseñoreará de nosotros. El pecado no tiene ningún poder sobre nosotros. Por lo tanto, no podemos vivir en el pecado, hermano. Y Pablo, de una manera magistral, lo dice. Porque ahora tenemos que entender, hermano, que hay un poder sobrenatural en el cristiano. Hay un libro, creo que este es de Carl Lewis, que dice que el cristiano no es un ser natural. El cristiano es un ser sobrenatural. Y no porque sea un fenómeno o porque sea un superhéroe, no. Es sobrenatural porque vive bajo la gracia y el poder de Dios en nosotros. Por eso, no porque yo sea diferente, no porque yo sea un superhombre, no, sino porque la gracia de Dios, el poder de Dios y la magnitud y la fuerza del Espíritu Santo vive en nosotros. Y ¿sabes qué, hermano? El Espíritu Santo es más poderoso que una bomba atómica, hermano. Porque dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación.
El poder de Dios está en mí. El poder de Dios está en ti. Solo que tenemos que activarlo. No tenemos que dejarnos llevar por este mundo, por los deseos y los conceptos predeterminantes que a veces nos inducen al pecado. No. Ya. Este es el problema que tengo yo. Quiero terminar con esto, hermano. El Evangelio, hermano, no es yo luchando contra el pecado. No, no. El pecado me agarra a mí y me hace trizas. El pecado me agarra a mí y me destruye. Yo no puedo luchar contra el pecado. Por eso que el hombre que no tiene a Cristo está imposibilitado de justificarse, de santificarse a sí mismo, porque no tiene los recursos para vencer al pecado. Y entonces, ¿cómo es que el cristiano vence al pecado? Vence porque la gracia y el poder de Dios está en nosotros. Ahora, ¿cómo activamos esa gracia? ¿Cómo activamos que eso es la parte más crucial en nosotros? Mira, hermano, la única forma en que la gracia y el amor de Dios y el poder de Dios se activen en nosotros es cuando nosotros mantenemos una íntima relación con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, hermano. No hay otra forma. No es yo luchando por el pecado, es yo confesando mi pecado, es yo confesando mi debilidad para que la gracia de Dios en mí comience a obrar de tal manera que me vaya purificando, que me vaya sacando todo lo malo, que me vaya haciendo de mí la obra redentora que Él hizo en la cruz. Recuerden que Filipenses dice, el que empezó la buena obra en nosotros, la seguirá haciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Jesucristo, hermano. Todo cristiano está en un proceso de santificación. Todo cristiano está en un proceso de ser puro y santo. Y ese proceso viene cuando yo me entrego a Dios con todos mis defectos, con todas mis maldades, y le digo, Señor, yo no puedo. Haz tu obra en mí. Y comienzo a vivir una vida de devoción, comienzo a vivir una vida de comunión, comienzo a vivir una vida de acercamiento a Dios, de tal manera que yo dependo de Él. De tal manera que la gracia de Dios sea lo único que me sostenga en este mundo de corrupción, de salvajismo, de muerte, de pobreza, de miseria. Es la gracia de Dios, hermano. Por lo tanto, el cristiano tiene que hacer eso. No es luchar tú. Muchas veces confundimos, y esto yo les digo a mis alumnos, si la salvación fue por fe, no pretendas mantenerte por las obras. Si la salvación es por fe, pues sigue manteniéndote también por la fe, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, hermano. Mantén esa fe firme en Jesucristo y ven a Él en una devoción, en una comunión diaria con Él, de tal manera que tu dependencia en esta vida solo sea por Él y para Él, hermano. No hay otra manera, no hay otra manera. Solo Cristo, solo Él puede darnos los recursos para vivir una vida nueva y mejor. Amén, hermano. Dios le bendiga. Y vamos a poner de pie y vamos a orar, ¿sí? Y vamos a decirle a Dios, Señor,